Hola, TD Believers, bienvenidas, bienvenidos a TVOs de Barrenaus, un nuevo proyecto de Tierra de Barrenaus, aunque faré estos vídeos charlando sobre cómics, sobre TVOs, sobre novelas gráficas, como le quieras decir, y aunque en cada vídeo os traeré un personaje, un TVO, una colección, lo que me vaya a ganando. Quiero empezar con un TVO que para yo es fundamental, y básico de conocer si quieres conocer una miqueta la Patrulla X, los X-Men, los Mutants, que ya muitas y muitos conoceréis por lo cine, por la serie de televisión dos 90, que se fació sabe que famosa y que muitas y muitos recordamos. Pero yo lo que charlaré ye de los cómics y concretamente diste la Patrulla X, aquí en la edición en el español estoy en lo número 1, la numeración oficial ya el Giant Size X-Men número 1 y yo cuento que casi único. Este número es básico, como os decía, porque aquí se forma lo que es lo núcleo dos X-Men da Patrulla X. Ya veis que en la portalada y amanixen, pues bueno, pues arrienda mutants, muchos ellos por primera vegada. Este TVO cambió de todo los X-Men que conocían de cada vez y que son básicamente los X-Men que conocemos. Se publicó en 1975 y va cronológicamente entre los números 66 y 94. ¿Por qué Isa lo quería? Bueno, pues eso ya encharraremos después. Yo creo que es mucho más divertido que te os cuente lo te veo y después ya, pues porque ya importan y otras cosas. Los autores son Len Wein, que es lo guionista, y que a escape, poco, yo creo, en lo siguiente número ya, estoy sustituido por Chris Claremont. Chris Claremont, para quien no lo conozcáis, lo he conocido como lo Patriarca Mutant porque estoy 17 años de continuo escribiendo X-Men y muchas otras colecciones, pues lo ves, ¿no? Los Nuevos Mutantes, pues eso, pues lo que es lo básico del universo mutant y de buena parte del universo Marvel. Pero este número no lo fació él, este lo fació Len Wein. Y después en los lápices, en lo dibujo, y Dave Cockrum, que este sí que aguantó una miqueta más, pero que también pocos números después, este sustituido por John Byrne, que tenía una etapa súper larga y bueno, con unos 2 millones de TVOs que tienen los X-Men. Este cómic se conoce también, pues ya lo veis aquí en la portalada, como la segunda Genesi, ¿vale? Por lo que os decía, aquí conocemos a muchos dos personajes que serán lo núcleo da Patrulla X dende a la vez. Tenemos la Patrulla X original, que eran los X-Men originales, este hielo número 1 de verdad, no ya lanzáis ni hostias, lo número 1 de X-Men, aunque amanixen los cinco primeros X-Men: Cíclope, Hombre de Chelo, Ángel, Bestia y Jean Grey. Bueno, los nombres los iré cambiando según te me vaya hablando, en aragonés, en inglés, en castellano, en lo que sea. Y esos 5 primeros X-Men estuvieron los 66 primeros números, pues viendo las suyas aventuras y teniendo las suyas historias, y a partir de aquí, desde Giant Size X-Men de 1975, todo eso va a cambiar. Los 5 originales pues no van a estar tan importantes y estos personajes que conocemos serán los que le ven lo peso de historia. Aquí conocemos a 7 nuevos personajes que en realidad 2 ya han amanecido antes en los X-Men, que son Banshee y Fuego Solar. También amaneix un personaje que Eva amanecido antes, pero en una colección de otra mena, ¿no? Que es Hulk, y los personajes y Lobezno, en la primera aparición de Lobezno estuvo en Hulk, luchando contra Hulk y contra Sasquatch. Y 4 personajes de todo nuevos que los conocemos por primera vegada, que aquí salen en la portalada, ¿vale? Que son Ave de Trueno, Tormenta, Coloso y Rondador Nocturno. Spoiler, bueno, estoy en 1975, si no lo has leído, pues bueno, pues no te os voy a destripar, pero bueno, estoy en un chique spoiler, ¿vale? Ave de Trueno, habré sentido hablar poco de él porque muere 3 números después. Pero Coloso, Rondador Nocturno y Tormenta, pues bueno, pues ya los conocéis, son de sobras conocidos por cualquier persona que haya visto 2 cintas o que haya leído 3 TVOs de los X-Men. Y amanixen a sabe que vegadas.
Lo título ya era segunda Chenesi, porque a partir de aquí, y como si empecipiase todo de nuevo, ya una mena de reboot ya en 1975. O sea que parad cuenta que ahora no es país un concepto que a muchas vegadas, voy, un reboot, que en pandullo, que no sé qué. Bueno, pues en 1975 ya se feban esta mena de cosas. La historia de Giant Size X-Men número 1. ¿De qué va este TVO? ¿Qué es lo que recuenta? Bueno, pues ya dividida en 4 actos. En el primer acto veíamos a Charles Xavier que va reclutando a esos 7 personajes que todos decía, Banshee, Fuego Solar, a lo vez, ¿no? Ronda Nocturno y tal. Conociéndolos por primera vegada o simplemente pues 2-3 viñetas pues diciéndole oye Fuego Solar, oye Banshee tal cual, te envíes con yo que te he de recontar una coseta, ¿no? En cara en ese momento no sabemos qué es lo que lleve pasando. En el segundo acto recuenta la historia que da origen a por qué Charles Xavier reclutando a esta chen que no conocíamos de cosa. Bueno, pues la historia es que la patrulla X original y esos 5 originales que todos decía, bueno, en realidad 4 porque la bestia allí con los Vengadores y otros 2 que son Polaris y Chaos, que son 2 personajes que ya charlaremos. Bueno, pues esos 6 personajes se van a una isla, aunque han detectado una actividad mutant, un nuevo mutant muy poderoso y tal, y bueno, van a investigarlo. Esa isla se dice Krakoa. Y estos 6 mutants pues se van allá a ver qué es lo que pasa y disparisen de todo. No más Cíclope sobrevive y torna a mansión Xavier a decirle a Xavier, pues oye, que mira que he cacegado a esta chen, que han disparecido y a ver qué hacemos ahora con nuestras vidas. Charles Xavier pues decide reclutar a estos 7 nuevos personajes y los envía en talla con Cíclope diciéndoles pues bueno, mira, oye, que hemos cacegado a estos colegas míos y que es de ir a buscarlos. Bueno, estos 7 personajes y Cíclope se van allá, arriban a Krakoa y así y se lo segundo acto, lo tercer acto y la aventura que tienen en Krakoa. En Krakoa se dividen en 4 equipos de 2 personas cada uno y bueno, pues tienen unas aventuras pues muy de 1975 de luchar contra cosas pues una mica, en fin, inocentes, por decirlo de bella manera. Tienen esas aventuretas, digamos, y a la fin pues troban a esos 4 X-Men originals y a Polaris y a Chaos que eran Perasti, porque sí. En ese momento descubren, les dicen que ya era una trampa, ¡que era una trampa! Y que el Krakoa, en realidad toda la isla, y un mutant que se alimenta y que lo que va feito y era disar a Cíclope para que tornase con más chen y rusquíselos. Bueno, lógicamente, pues en descubrir esto, en principio una baralla contra la isla de Krakoa, que, pero que sí, ganan los X-Men, ganan los mutants, bueno, los mutants que no son Krakoa, porque Krakoa y un mutant, y bueno, de feito la envían, otro spoiler, la envían al espacio, se suposa que muere, ya todos iréis parando cuenta de que aquí en los X-Men no muere ningún nunca Pacutio. Pero bueno, Melun sí, pero pocos. Y Krakoa, pues bueno, muere, y estos ganan y se entornan a Estados Unidos y tan felices. Y pues ya en principio toda la serie de aventuras de esta nueva Patrulla X, de estos nuevos X-Men. ¿Por qué es tan importante y cuáles son las consecuencias de este Giant Size X-Men número 1? Bueno, ya hay muchas cosas. La primera, la Patrulla X, los X-Men pasan de estar una colla, un grupo de Estados Unidos, de todos los 5 miembros originales eran todos estadounidenses, a tener aquí pues representación de muchas partes del mundo, pues Fuego Solar y japonés, Banshee irlandés, Tormenta y africana, Lobezno y canadiense, Rondador Nocturno alemán, Ave de Trueno y estadounidense, pero y un indio y un nativo americano, Coloso y ruso, en fin, todas estas cosas. Esto en principio también una tradición del universo Marvel o a lo menos del universo mutant que siempre pues como exagerar que en todos los números se sepa que esas personas son foranas, ¿no? Pues
por ejemplo, Rondador Nocturno, yo repetiendo todo lo rato, pues un Glaubig y cosas en alemán, Coloso lo mismo, yo diciendo Tovaris todo lo rato, terne que terne, y cosas así, ¿no? Que lleve una mica, pues gracioso, sobre todo en 1965, pues ahora lo fan servir menos. Pues también aquí en principio a veure una mica de variedad también racial, pues como os decía, Ave del Trueno y el antiguo americano, Tormenta y Negra, que di que a la vez no vineva. Eran también pues los 5 estadounidenses, blancos, y eso, y a partir de aquí pues ya hay otra mena de esto será más cada vegada más cutiano, lo de que ya hay barracha de razas y de etnias y de orígenes. También aquí no lle tan claro, pero sí que es verdad que aquí lle el ingreso de Tormenta y que los personajes femeninos van a ir ganando, desde este momento van a ir ganando mucha importancia. Jean Grey sí que ya era desde el empecipiallo, pero Tormenta aporta una miqueta de ese personaje pues que no es un simple pues, adorno o bueno, pues que cal meter una mujer en el equipo y el metemos esta y bueno, la relevancia de Jean Grey antes de Giant Size X-Men número 1 y después llegue todo diferente. Tormenta lleva una de las que será líder de equipos y de toda la patrulla X. Y las siguientes personajes que ficará Claremont en estas historias serán Kitty Pryde, mujer también, y Pícara, dos personajes también vitales y nucleares de estos cómics, de estos X-Men que a partir de aquí pues igual podríamos llamar X-Women porque son mucho más importantes en ocasiones, en segundas que etapas son mucho más importantes las mujeres que no pas los hombres. Y como os decía en el principio do video, este número ye cronológicamente situado entre los 66 y los 94. ¿Qué ha pasado? Bueno, en los números 66 la Patrulla X, los X-Men, no vendeban una mierda. A la vez, pues lo que decidieron ye dejar la colección pues una mica en bella mena de limbo y pasar a reeditar números antiguos. Es decir, los números 67 ya era lo número 35 reeditado o lo que fuese, no sé qué número ya era. Ya sinástica lo 94, esto no vendeba, pues eso, vendeba muy malamente y una etapa pues que estuvieron a pocas de cancelar los X-Men para cuenta probablemente ese estado ese provocado que ese feito fallita Marvel entero porque por muchos años los Mutants y los X-Men estuvieron los soporte de Marvel, lo taravidao aunque se construía toda la resta de colecciones porque los Vengadores o Capitán América o Spider-Man no vendeban ni la mitad que los Mutants. Bueno, pues esto se salvó pues casi de casualidad gracias a este número, este Giant 6 X-Men número 1. En 1965, en el número 94 deciden pues bueno, pues vamos a darle una oportunidad a esto que teníamos aquí reeditando movidas de años, después de 5 años sin editar garra historia nueva, pues esta es la primera historia nueva, original, que se fa después de esos 5 años y que cronológicamente, pues eso, pues es lo número, bueno, va después del número 94, lo siguiente número, después de Giant 6 X-Men, será lo 95. Para Chen que lo quieras leer, ¿y de buen conseguir? Bueno, no guaire, pero tampoco no hay una cosa imposible. Y antimas, como hay un cómic tan importante, pues periódicamente lo reeditan, así que si ahora mismo, pues ya con toda la edición que la zaguera que se haya feito, que no sé cuál, también os lo digo, pues la siguiente yo cuento que será a pocas de salir porque este cómic se reedita muitísimo, porque ya sabe que importan y por eso lo he traído para este primer número. Bueno, yo tengo por aquí bellas cuantas, yo tengo 2 ediciones, pero te os voy a charlar una miqueta, ¿vale? Y esta es la mía favorita. Yo siempre me estimo más lo formato grapa, lo formato agafado, pero aquí con grapa normal, que este formato, ¿vale? El formato cómic de toda la vida, 24 páginas o 32, las que sean, para yo y lo más cómodo de leer y aunque sea esto, fuera toda la resta de movidas y de cosas que hay yo, pues básicamente me fan el torbo. ¿Y esto? ¿Cuál es el problema? Pues que los empalmas queda muy malamente. Bueno, ya puedes ver, pero así como lo tengo todo,
pero yo el formato que más me gusta. Y este concretamente que tengo yo, no es la edición, y lo número 1 de la Patrulla X de Forum, que ya eran los que editaban antes más Marvel. Y bueno, pues este aquí se ve que hay una segunda edición. Esto es una movida que fació Forum en los años, a la fin dos 80, principios dos 90, creo que es, tío, esto de datos charro de corazón, y no sé yo si será así, pero bueno. Por esos años, al tubaso, que era cuando yo empecipiaba a leer cómic, publicaron estas segundas ediciones, tanto de Patrulla X como de Vengadores. Y para la Chen como yo, que ya éramos empecipiando, pues era una cosa bien útil, porque podía seguir lo que le iba pasando a los X-Men de aquellas envueltas, que iba por lo ciento y pico, y también podías leer lo pasado, y lo podías leer en este formato que a yo, oye, personalmente, lo que más hoy me fa. En este formato también, bien por lo formato, pero fue una cosa bueno, que ahora mismo sería considerada una loquería, pero que en esas envueltas se estilaba muitísimo, que ye dividir los números. Si este tiene 32 pachinas, como tiene, bueno, pues si lo cómic original en teneba 48, pues te jodes, que aquí te lo tallan y te lo meten en la segunda parte en Patrulla X número 2. Y bueno, pues aquí feban unas cosas una mica horribles. Así es que lo hayan 6 X-Men en formato grapa y en estos dos, ¿vale? Patrulla X número 1, Patrulla X número 2. Aquí el principia y aquí acaba. Como curiosidad, mirad lo que anunciaban, guantelete del infinito. Igual listo charrota de Meldilla, no son mutants, pero bueno. Bueno, pues esta hay una edición. Esto yo cuento que ya he descatalogado. Pero bueno, pero mitismo. Esto no lo trobaréis. Y si lo trobas, pues probablemente hayas de pagar 5 o 6 euros. No, tampoco no será una loquería. O sea, no vais a pagar 1000 euros ni cosas de esas. Pero bueno, pero esto no vale. No valen los 5 euros. ¿Por qué? Pues porque lo van a reeditar. Lo van a reeditar de aquí a 4 días. Más formatos, aquí, que este también lo tengo yo, ¿vale? Y este hay un formato y un coleccionable, que también esto puede pasar, bella vez, ¿vale? Estos coleccionables, pues este yo creo, no sé, Planeta de Agostini, sí, Planeta de Agostini, pues bueno, pues con la fiebre que entró con los X-Men, con la cinta, pues hicieron este coleccionable, son 40 y tantos volúmenes, como este, en cada número ya hay 2 o 3, 4, depende de la extensión, porque también incluían anuales y especiales y cosas así, que son una mica más largos. Pero bueno, pues en cada número de eso, pues salieron unos cuantos. Y en este, en el número 1 de la aquí de la serie gris de Planeta de Agostini, porque pues en facción una tra blanca, pues lo hayan 6 X-Men número 1. Esto también, pues descatalogadismo, no lo trobaré, pero bueno, pues que ni sé, en librerías de Viello o en bella botiga de cómics que tengan así unas cosas de antes más, pues puede estar que lo trobez, ¿vale? Bueno, pues esas son las dos que tengo yo, pero también sé, no me la merqué, porque todo ese material ya lo tengo en otros formatos, pero sé que lo han publicado en formato tocho. ¡Lo tocho! Y he visto, y un formato, bueno, este de los nuevos mutantes, ¿vale? Porque no tengo, y sé como te os decía, pero para que veáis una miqueta, lo formato de esto. Ahí oye una cosa horrible, no me fa mica hoy de leer en estas cosas, porque pesa como un muerto, se pasan mal las pachinas, yo leigo mucho en lo leito y con una mano, y tener esto con una mano, pesa, y bueno, pero en los de palmas queda de collón, ¿vale? Así es que la chenque queda sobre todo pues tenés unos repalmas polius que simplemente no te siga incómodo leer estas cosas, pues ya no, yo sí que me lo merqué porque no tengo garra número y era una manera de por 45 laureles feme con todos estos números de los nuevos mutantes. Yo lo fui con colecciones asinas, pero claro, pues hay que hacerlo con la Patrulla X, que lo tengo casi todo, pues malamente. Y bueno, pues hizo lo que te os traía sobre... ¡Y que más majo! Sobre la Patrulla X número 1. Ya hayan 6 X-Men número 1. En este primer TVOs de Barrenaus, que espero que te os haya feito muy togoy. La historia,
Pues parad cuenta que hay una historia escrita en 1975, con las cosas que se feban en 1975. Pues aquí sale Cíclope y Ronda Nocturno y tal, pues luchando contra una litarrada, contra unas alicas, una mica salvachadas, contra Crancros, cosas así, ¿no? Y muy inocente y muy simplaz, pero bueno, pero hay un número que a todos digo que vale mucho la pena de leer, de conocer y de saber toda la importancia que tenía desde ese momento, y sobre todo todas las historias que vienen, que salen desde aquí, y hay cosas impresionantes, y bien pincho, y aquí la Patrulla X en estado puro. Bueno, pues desde aquí empecipió todo lo que muitas y muitos como yo tanto queremos y tanto amamos. Pero este número cal de hielo con esos huellos de que ya en 1975 y las cosas se feban como se feban. Bueno, pues diga aquí, TD Believers, que vaya muy buena, espero que te os haya feito hoy. Si tienes comentarios, pues me lo disad. Para la chen que no me conozca, pues soy un blogger, un podcaster, un kemisio, lo que soy yo ya, un influencer que dice, no, que bueno, pues que fue cosas, escribo, fue radio y tal. Tierra de Barrenaos, lo buscas en Twitter, en Facebook, en Evox, en todas las plataformas, en Instagram, creo que sí. Y bueno, que os vaya muy bueno, TD Believers. Nos vemos en los siguientes videos de Barrenaus.